Inflacionario hace 30 minutos. Hace 30 minutos, datos de la inflación del mes de julio. El mes de julio. Señores, esto pasa ahora acá por Fénix. Te vamos a dar los datos de la inflación provistos por el INDEC, ¿no? Está el INDEC ya proviendo estos datos que son del mes de julio. Vamos a poner la placa. Registra una actividad inflacionaria del 2,1%. Nosotros habíamos hablado el día lunes de la actividad inflacionaria en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital federal. Era 2,9%. Vemos nosotros que el registro inflacionario acá a nivel nacional es del 2,1%. En el primer semestre ya está en casi 20 puntos la inflación. El gobierno nacional, esto es muy importante que vos lo sepas, el presupuesto que se hizo, que aprobó el Congreso, el presupuesto es la presunción de gastos que tiene el Estado sobre el pueblo. Bueno, en esa actividad de presunción económica se decía que la actividad inflacionaria en Argentina en el año 2026 iba a ser el 10,1%. Íbamos a tener una inflación de 10 puntos. ¿Se acuerdan que el presidente de la Nación dijo que la actividad inflacionaria este año iba a empezar con cero? Con cero. Yo me acuerdo de los carteles. ¿Se acuerdan ustedes los carteles de Patricia Bullrich cuando estaba el gobierno de la dictadura? De la ya presa, gracias a Dios, Cristina Fernández de Kirchner, la inflación era 1,3, 1,4, 1,6% mensual y salía Sturzenegger. Búscame la foto, Agustín, te lo pido por favor. La foto que sale, Sturzenegger, Bullrich con un cartelito del INDEC que la inflación estaba en 1,3, 1,4%, 1,5%, los cartelitos de una actividad inflacionaria agobiante para la sociedad. La actividad inflacionaria en el gobierno de Milei es en este momento el 2,1%, el 2,1%. Pero quiero darte un dato más, quiero que conozcas un dato más, porque es importante que conozcas este dato para tenerlo en cuenta. La canasta básica aumentó en este mes de julio un 2,2%. Y una familia ya necesita para vivir 1.560.000 pesos para no ser pobre. Estamos hablando de una familia tipo mamá, papá y 2 menores de edad o preadolescentes. Pero también te quiero dar otro dato, que este es el dato relevante, que las prendas de vestir tuvieron una baja. O sea, que hubo deflación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa foto? Es real, eso no es IA, ¿eh? Ahí está Patricia Bullrich, está Sturzenegger. No me acuerdo quiénes son las otras 3 señoras que están ahí. ¿Usted se acuerda y dice quiénes son esas señoras? No, yo tampoco. Serán figuras poco visibles. Y mire la inflación. Allá abajo, este era el índice de precio del Congreso, que era el índice de precio que habíamos conocido el lunes. El que mide el índice en Capital Federal. Mire, el interanual en el gobierno de la dictadura, en el 2015 estamos hablando, 2015, ya creo que era el último año de la dictadura kirchnerista, la inflación de febrero del 2015, 1,48%. Y tenía una inflación interanual, o sea, febrero del 2014 a febrero del 2015, 31,43%. Poneme la placa de la otra inflación. Pongamos la placa de la inflación actual. No, de la inflación actual, Agustín. La placa del INDEC. Ahí está. Mire, y compare. ¿La podemos poner en las dos pantallas? Te pido 1000 disculpas, Agustín. Sos un gran profesional, te pido 1000 disculpas. Pues fíjate, lo que recién mostraba Agustín,
de la placa era el 31,4%. Mire la interanual, 33,8%. Los economistas, los mejores economistas de la historia argentina. El mejor equipo del siglo. La tasa mensual del 2,1%, con una actividad recesiva galopante en nuestro país. Galopante. Después vamos a leer cuáles son los rubros que más aumentaron y cuáles son los que se mantuvieron en precio. Pero sí te puedo decir que el rubro vestimenta ha caído el precio un 1,3%. Separame, Mario, ya tenemos nuestro primer invitado. Está con nosotros el doctor Fernando Ferreira. Vamos a hablar sobre lo que pasó en este último tiempo. Primero lo vamos a recibir. Doctor Ferreira, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Miguel lo saluda. Hola, buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por su invitación. No, gracias a usted, doctor. Mire, estamos muy preocupados por lo que pasó en este último momento, en este último tiempo, en nuestro país. Y nosotros lo hablamos hace días nomás a este tema. Yo quiero poner al aire un videíto muy pequeño. Vamos a ver si podemos hacer con ese video que lo trató uno de los medios más importantes, Infobae, en su canal de streaming, ha tratado este tema, pero nos va a servir como para empezar a dialogar en profundidad sobre un tema que sucedió tristemente en nuestra Patagonia. Jubilados que deciden quitarse la vida en un pacto suicida porque no podían afrontar sus cuentas. Esto es en Río Negro, un matrimonio de jubilados que habría pactado un suicidio, quitarse la vida ambos por una cuestión económica. Ellos tenían problemas económicos, dejaron una carta contando de sus problemas económicos y contando que iban a tomar una decisión autolesiva. Bueno, ellos percibían la jubilación mínima o cercana a la mínima, cada uno cobraba algo así como 600.000 pesos y el alquiler que ellos estaban pagando era también de 600.000 pesos. En los últimos días, la dueña del edificio en el que estaban ellos viviendo le habría dicho que tenía que renovarle el alquiler. Esa renovación se iba de 600.000 pesos que estaban pagando a más de 1 millón de pesos. Y no solo eso, sino que tenían que pagar para renovar 3 meses de alquiler. De acuerdo a la reconstrucción de la cronología, ellos habrían tomado la decisión de primero escribir una carta y luego quitarse la vida. Ocurrió el día. Bueno, eso es parte de lo que contó este chico. Es hijo de un periodista también que hace policiales, muy conocido. Doctor, bueno, adentrarnos en este tema, ¿no? Un matrimonio de jubilados ha decidido poner en pacto, ¿no? Afín a su vida por esta causa de no poder llegar a fin de mes, no poder tener un sustento propio y tampoco querían darle cargas a sus hijos. ¿Cómo ve este momento de Argentina con este tema en particular, doctor? Sí, bueno, el suicidio es muy complejo, ¿no? El suicidio no es una... Veo que a veces se malentiende que el suicidio es como es una enfermedad mental, ¿no? Como si fuera un diagnóstico psiquiátrico. Y el suicidio en realidad es la consecuencia de varios factores, que dentro de esos factores puede ser el mal tratamiento o el no tratamiento de un padecimiento mental. Seguro. Pero el ejemplo, digamos, que usted acaba de mencionar, es como que nos da clara que el suicidio es mucho más complejo que un factor individual, que sería como una vulnerabilidad individual. Y de esa manera también podemos entenderlo cómo se puede abordar la problemática, ¿no? Porque uno piensa que solamente con la prevención de un trabajador, de un profesional de la salud mental o
o de la prevención de un psiquiatra o la intervención de psiquiatra podría, pero eso actúa sobre esa vulnerabilidad individual, y acá lo que olvidamos es la vulnerabilidad social, ¿no? Durkheim ya lo decía, ¿no? Que el suicidio no es solamente un acto individual, sino también un acto social. Entonces acá es el conjunto de varios factores que dan esa consecuencia trágica. Y bueno, la crisis económica o crisis, digamos, sociales que hay, digamos, en un país, en una región o en el mundo, hace que aparezcan estas acciones, digamos, Sí. ¿no? Comprendo que hay una multiplicidad de acciones que llevan a que la gente pueda, en determinación, poner fin a su vida. Y hay muchas causas que llevan a esta consecuencia. Muchas de ellas tienen que ver, y usted que lo conoce estadísticamente, al tema del consumo de sustancias, Claro. a la ludopatía. Sí. ¿Cómo se pasa del fulgor de la vida, ¿no? Del momento más hermoso, cuando podés concretar una familia, tener tus hijos, vivir en armonía, a la determinación de esa genuflexión que te lleva al ocaso? Digo, ¿cómo transita el hombre ese momento? Y más entendiendo que en estos últimos tiempos, bueno, distintas estadísticas hablan de, bueno, la situación económica, la pérdida del trabajo, el que no te alcanza, los jubilados que no quieren ser una carga para la familia y toman una determinación. Porque digo, los jubilados o los viejos, en partes del mundo, no digo en todos lados, pero en gran parte del mundo, son los respetados, la gente que vive un poquito mejor, que tiene asistencia sanitaria, que tiene asegurados sus alimentos. ¿Y por qué Argentina nunca pasó eso con nuestros viejos y que lleven a tomar una determinación tan drástica? Sí, hay una crisis drástica. no solamente económica, sino hay una crisis social, Sí. ¿no? Digamos que está Sí. atravesando y que eso genera esta vulnerabilidad social. Y un individuo que está pasando por una vulnerabilidad individual, es decir, por un proceso de un padecimiento mental, y digamos queda mucho más expuesto y más vulnerable a estas acciones. Es como que se conjugan esas dos particularidades. Y por otro lado tiene que haber una enfermedad mental, digamos un padecimiento mental, que genere un síntoma, ¿no?, que es muy específico, que se llama desesperanza, ¿no? La desesperanza hace que ese sujeto no le vea salida, digamos, a esa situación que está viviendo. Entonces toma esa decisión drástica, ¿no?, digamos, fatal. Me parece que tiene que ver, digamos, con, como dice usted, varios factores que están sucediendo, pero bueno, esto no significa, digamos, que aquel que está pasando por una situación de crisis económica o que está pasando por una situación de una crisis vital, por ejemplo, que puede ser una pérdida, inmediatamente tenga, digamos, o que aparezca el fenómeno, digamos, de suicidio, ¿no? O del intento de suicidio. Se tienen que dar varios factores para que esto ocurra, ¿no? Este tema en particular, ¿usted conoció algunos otros casos que se den y qué consecuencias tuvieron, ¿no?, estos pactos de suicidio? Que no quiero nombrar la palabra así, de autoflagelación. Estos pactos... No, con respecto a los pactos, digamos, bueno, hay que ver en qué contexto se dan, ¿no? Bueno, ahí lo dijo la periodista, ¿no? Sí, en el contexto que se da acá es, digamos, como una especie de altruismo para evitar, digamos, ser una carga para el otro, ¿no? Pero, a ver, lo que tengo entendido de este caso, que una sobrevivió. No, la señora sobrevivió. ¿Sobrevivió? Bueno. El señor no. Bueno, ahí uno puede ver también otro factor, ¿no? Sí. O sea, que sobrevivió, ¿no? O sea, que fíjese lo que tuvo que pasar, ¿no? Porque creo que estuvo varios días, no sé si varias horas,
digamos, con el cadáver, digamos, de su esposo, ¿no? Y sobrevivió. Bueno, ahí uno también puede ver la resiliencia del ser humano, ¿no? O sea, uno puede ver la fragilidad de ese ser humano, pero también esa resistencia, porque sobrevivió. O sea que la vida siempre intenta eso, ¿no? Digamos, sobrevivir a cualquier situación. Ahora, Un poco los casos, tenemos que entender que los casos no es, digamos, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, de todos los padecimientos mentales que uno puede ver, yo como psiquiatra en un consultorio, cualquier trabajador, digamos, de la salud mental en un consultorio, es excepcional, digamos, que aparezca el suicidio. Si bien nosotros vemos, nos alerta y nos, digamos, no sé cómo decirlo, digamos, nos atemoriza las cifras, ¿no? Porque nos atemoriza la significación, el significado muerte, ¿no? Y suicidio, pero son casos excepcionales, quiero decir, no es algo que... No es el común del... A ver, intento hacer una interpretación genuina de este caso en particular, que puede ser esporádico, no puede ser un desencadenante que vaya a suceder. Digo, lo penoso del caso, lo tratamos, lo penoso del caso. En esta cosmovisión, entendiendo, interpretando el origen de la vida y el lugar del ser humano en la sociedad, digo, ¿qué valor de la vida se tiene o qué valor de la vida le encuentran los que gobiernan esta cosmovisión, los que gobiernan el universo ante la pérdida de estas dos personas, de estos dos viejitos, de estos dos sexagenarios? Digo, la interpretación genuina, es decir, ¿qué siente usted cuando ve una cosa de estas características que son muy poco frecuentes, gracias a Dios, ¿no? Yo creo que con respecto, digamos, yo me imagino que usted se refiere Claro, a este caso. ¿Quién nos protege frente a esta situación? Claro, ¿no? porque es una cuestión de que no es que son dos personas sabias, digo sabias por la edad, por haber transcurrido por diferentes situaciones, escenarios de la vida. Argentina no es un escenario fácil en su vida, siempre entra en crisis recurrentes, pero para ya tomar una determinación de tan tamaña gravedad, ¿no? Como quitarse la vida. Dos personas adultas, no son jóvenes. Los padecimientos mentales está este fenómeno, la desesperanza, que aparecen en los cuadros depresivos graves. Ahora, ¿usted cree que esto es una deficiencia mental? No podría decirlo, porque, o sea, es muy difícil, digamos, sacar conclusiones así, ¿no? Digamos, claro, yo lo que estoy hablando es como en general, no en el caso particular, porque es muy difícil, digamos, sacar conclusiones así como apresuradamente, digamos, a través de una noticia. Perfecto. Pero en general, uno para también como llevar las cuestiones más claras, ¿no? Esto es, digamos, son casos en principio excepcionales. En segundo caso son como un conjunto de variables que se unieron, ¿no? En una persona que para mí tiene una vulnerabilidad individual. Ninguna persona que no tenga una vulnerabilidad individual puede llegar a tal situación. Es decir, esa vulnerabilidad individual, que es muy probable que sea un padecimiento mental, le lleva a lo que se llama desesperanza, es decir, que es como que no le ve salida. Y ahí aparece, ¿no?, como segundo paso, que sería la ideación o la idea, digamos, de acabar con su vida. Separar, es importante separar lo mental de lo cerebral. Digo, no es el órgano, un poco porque la gente puede pensar del otro lado, tiene una enfermedad en el cerebro. No. La cuestión mental va separada del órgano, ¿no? Como el cerebro. Es una enfermedad que, sin duda, lo mental hace que el ser humano, y esto usted me lo puede corregir, que transcurra por diferentes situaciones. Esa falta de pero además tiene que ver cómo vivió ese ser humano. Claro, por ejemplo, hay algunas personas que frente a una situación de crisis,
como por ejemplo la pérdida de una vivienda o la pérdida de un trabajo o una crisis económica significativa o grave, no buscan, digamos, terminar con su vida, sino que incluso se fortalecen desde ahí, ¿no? Por eso les digo, tiene que ver factores individuales de cómo confronta esa situación ese individuo, ¿no? Si tiene ciertas herramientas de cómo confrontar situaciones así. Sí. Lo normal, ¿qué sería lo normal? Que tenga herramientas, el ser humano tiene herramientas de supervivencia frente a esas situaciones. Perfecto. Y le busca una vuelta y le encuentra, ¿no? Eso es lo normal. O sea, lo anormal es lo que sucedió. Ahora, ¿por qué, digamos, esta cuestión anormal? Y hay que ver todos los factores que ocurrieron alrededor de esa situación. Totalmente. Que ahí es donde nos faltan datos o nos faltan esas variables para digamos, darle un sentido, digamos, a esta situación que sucedió. Por último, doctor, ¿podemos dar algunos datos referidos a dónde puede encontrar ayuda a alguna persona que esté pasando un mal momento? Claro, y nuestra provincia, digamos, ha reforzado el sistema, digamos, de salud mental desde el año 2020 en adelante, puso una gran cantidad de profesionales de la salud mental en los centros primarios. Centros primarios de salud. En todos los centros primarios de salud. Todos los centros primarios de salud tienen salud mental. Equipos de salud mental o tiene algún profesional de la salud mental. Perfecto. Esos centros primarios de salud se han como conjugado en un sistema nodal, como de nodos. Sí, sí. O sea, cuando, por ejemplo, hay un profesional, digamos, que no está en ese centro primario, vamos a poner un ejemplo, psicólogo o psiquiatra, sí, inmediatamente se comunica con el nodo, con el centro primario nodal de ahí, sí, que sí tiene esas dos especialidades. De hecho, hay psiquiatras y psicólogos en todos los nodos de los centros primarios. Es importante que funcione, digo, esta forma de núcleos o de nodos tiene que ver justamente para una atención rápida de un paciente, ¿no? Claro, para dar la accesibilidad, para que el paciente rápidamente acceda, digamos, a la consulta, ¿no? Y a la evaluación. Bien, perfecto. Doctor, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero por tratar estos temas, porque estos temas es importante que la sociedad los hable, los trate, ¿no? Porque si no, generalmente tratamos de no hablarlo y eso no es bueno. Vamos a ver si para la próxima semana presentamos un trabajito sobre salud mental y vamos viendo cuáles son la problemática en la provincia de Rioja, porque hay mucha gente que está escuchando y puede tener un problema. O sea, y nadie está exento que podamos tener un problema, ya sea de adicción, de juegos, Bueno, eso es muy importante decirlo. Ninguno de nosotros está exento de un padecimiento mental. Por supuesto. O sea, nadie está exento. Entonces, no tenemos que mirarlo para otro lado, ¿no? Porque si no, justamente, eso significa que la sociedad está avanzando, ¿no? Digamos, que está evolucionando. No mirando, digamos, solamente el problema que tengo yo y no el resto, sino viendo que yo puedo ser parte de eso. Y por otro lado, yo necesito que la sociedad esté bien de su salud mental. Seguro. Yo necesito, por ejemplo, que el policía que me cuida esté bien de salud mental, que el enfermero que me va a tratar esté bien de salud mental, que el maestro que atienda a mi hija esté bien de salud mental. Eso es una evaluación que se hace, eso es una evaluación que hace el Estado sobre el servicio de salud, el servicio educativo, el servicio de seguridad. El servicio de seguridad, porque acá tenemos hechos concretos, ¿no? Que pasaron donde policías asesinaron a un familiar. Bueno, eso está, el ejemplo que usted acaba de dar nos da también el ejemplo de cómo abordarlo, porque el abordaje no es solamente salud mental, sino que toda la sociedad tiene que estar implicada acá. Acá, por ejemplo, los factores que incidieron, o por lo menos los que cuentan en esa noticia, es el factor habitacional y el factor económico, digamos, de la jubilación, digamos. Entonces, fíjense cómo la salud mental no solamente tiene que ver con la falta de padecimiento de una enfermedad mental, sino el bienestar de un sujeto,
¿no? Y para que esté bien, digamos, el sujeto tiene que vivir en una sociedad que esté bien también. Seguro. ¿No? Seguro, sí, la verdad que sí. Así que comprometo. bueno, los felicito por tratar estos temas Sí, que muchas a veces gracias. uno no los mira y no trata de no verlo también con esa profundidad que ahora lo están tratando. Exactamente. Lo comprometo al aire, doctor, que vamos a seguir tratando esto. Nos interesa muchísimo. Nos interesa Bueno, muchísimo. muchas gracias por su invitación. Por favor, el doctor Fernando Ferreira, psiquiatra de nuestra provincia de La Rioja, ¿no? Grandes profesionales que dedican mucho de su tiempo para atender la salud mental de nuestros riojanos. No vamos a separar, muy cortito. Quiero cerrar con esto y les pido mil disculpas. Mañana hizo un gran trabajo, quiero decirlo públicamente, tenemos un gran equipo de trabajo. Estas notas que realiza Lucía, ¿no?, sobre el tema de salud mental.